en su casa. Y él dijo algo interesante. Di tú la palabra, escuchen esto, y él sanará allá donde está. Di tú la palabra. Y Jesús le dijo, Juan 4:50, ve tú, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él llegó a su casa, el hijo estaba sano. Lo interesante de esto es que él no llevó a su hijo delante de Jesús. Fue él delante de Jesús y del hijo. Versículos anteriores. Di tú la palabra y él sanará. Y por esa fe Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó. Es la palabra de Dios que nos mueve, nos vivifica, nos sana, nos da fuerza, nos da esperanza, porque es su palabra viva. Es la palabra de Dios la que nos da el poder para vencer todas las cosas en este mundo. Ya Jesús dijo la palabra. Nosotros tenemos que creer, porque su palabra es verdadera. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Su palabra es verdad.
Y Él promete en su palabra que Él hará camino donde no hay. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado en ese precipicio donde ya no hay una esperanza. Pero la palabra de Dios te dice: sí hay esperanza, porque mi palabra es verdad. Y lo que Dios dice en su palabra lo cumplirá. Amén. Y esta canción que queremos cantar, seguramente muchos de ustedes la saben, así que si quieren la pueden cantar con nosotros. Que podamos mantenernos firmes, arraigados en esa palabra, cimentados en esa palabra. Decirle: Señor, yo necesito que tu Espíritu dé vida a esa semilla que ya tú plantaste, Señor. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Tu palabra. Que tu Espíritu dé vida a la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh, eres tú mi vida. Dile que tu Espíritu Tu Espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. y reconocemos, Señor, que dependemos de ti. Nada podemos hacer, Señor, si tú no estás con nosotros. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin
suavemente, manténme. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh sí, Señor, que podamos mantenernos firmes, arraigados en tu palabra, que es vida y es verdad. Amén. Tú eres mi rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia se ha sentado en majestad. Su palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia se ha sentado en majestad. Su palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia se ha sentado en majestad. Su palabra de autoridad en mi vida
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios. Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios. Somos una comunidad cristiana. Bien, pues, gracias a Dios, aquí estamos para compartir algo de su palabra una vez más. Su palabra, la cual necesitamos más allá de nuestro entendimiento de esa necesidad. Nuestra necesidad de la palabra de Dios es mayor que lo que nosotros pensamos o estamos dispuestos a admitir, o es mucho más grande que está muchas veces distanciada la gran importancia que tiene la palabra de Dios con nuestros hábitos de ella. Me explico, nuestros hábitos por la palabra con frecuencia están muy por debajo de la importancia que tiene para nosotros. Y quisiera que de una u otra manera, con estas reflexiones, entremos en esa realidad de qué tan lejos está nuestra experiencia con muchas veces y con frecuencia, gracias mi amor, de la importancia esencial, fundamental que la palabra tiene para nosotros. Y cuando digo esto, no lo digo porque esté pensando en alguno de ustedes, lo digo porque yo sé que mi experiencia con la palabra está distanciada de la importancia que yo sé que tiene para mí, porque yo lo sé. Yo no puedo alegar desconocimiento. Quisiera tomar como base para esas reflexiones, para esta meditación, si se quiere, pero más bien reflexión, porque de eso se trata. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, si quieren lo buscan en su Biblia y lo tienen ahí a mano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Lo voy a leer y luego oramos y entramos un poquito en materia. Quiero advertirles que realmente no he escrito mucho que decir, sencillamente traigo este pasaje, traigo otros pasajes que más o menos complementan o ayudan a entender un poquito y pido al Señor que en su Espíritu nos haga aterrizar sobre nuestra propia realidad en cuanto a su palabra, que nos permita ser sinceros con Él y sinceros con nosotros mismos, de no negar nuestras realidades, nuestra apatía, nuestra falta de diligencia, nuestra falta de deseo, si se quiere, en relación a su palabra. Así que, Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice, por tanto, dice el apóstol, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, estoy leyendo en las Américas, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Oremos entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra.
la cual podemos compartir ahora, a la cual podemos echar una mirada atenta, no sin antes confesar a ti que nuestra actitud hacia tu palabra con frecuencia no se corresponde con la importancia esencial que ella tiene para nosotros. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú sabes que somos polvo. Tú te acuerdas de nuestra condición. Y en base a tu misericordia nos socorres. Señor, trae arrepentimiento a nuestros corazones si es lo que necesitamos. Y aviva en nosotros el deseo por tu presencia y por la leche pura de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, la misma Biblia, en los subtítulos que ponen los que editan la Biblia, hay que saber que cuando encontramos subtítulos en la Biblia, esos no son parte del texto bíblico. Sencillamente, los que han preparado la Biblia, los que la han traducido, entienden que ayuda con la lectura, ayuda con el estudio, ayuda con la interpretación, poner ciertos subtítulos cuando está bastante claro de cuál es el tema que un pasaje está tratando. Así, por ejemplo, ya lo hemos visto en pasajes anteriores, vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, que en el versículo, a ver, puse la letra muy pequeña aquí, dame un segundo. Ok, en el versículo 13 del capítulo 1, por ejemplo, enseñábamos sobre esa exhortación o ese llamado a la santidad que Dios hace ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y precisamente nuestra Biblia, lo estoy leyendo en las Américas, pero creo que la Reina Valera también lo tiene, déjame irme a la Reina Valera. Dice llamamiento a una vida santa, y en las Américas dice exhortación a la santidad. Así que, porque está bastante claro en el pasaje que este es el contenido de esos versículos. Y más adelante, déjame ver, la Reina Valera no lo tiene, pero más adelante ahí mismo en el capítulo 1, si lo leemos en las Américas, en el versículo 22 dice, empieza a hablar sobre que habiendo sido nosotros purificados por el nuevo nacimiento, dice, para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y los que tradujeron la Biblia, los que la editaron, le ponen ahí ese título, exhortación al amor fraternal, porque ciertamente en esos versículos hay un llamado a que habiendo nacido de nuevo por el Espíritu, nos amemos como corresponde a ese nuevo nacimiento. Entonces, cuando comenzamos, no es sorpresa, cuando comenzamos en el capítulo 2, precisamente lo que los editores y traductores de la Biblia nos dicen, por lo menos en las Américas, dice exhortación al crecimiento. Exhortación al crecimiento. Déjame ver cómo lo dice la Reina Valera. Bueno, no, por lo menos aquí no dice, no tiene título. Pero ciertamente esos versículos ahí y los que siguen también, que vamos a ver el domingo que viene, son una exhortación, son un llamado a crecer en el Señor, a crecer espiritualmente. Y yo pregunto, creo que si estamos de acuerdo en que aquí hay un llamado al crecimiento, lo primero que deberíamos plantearnos para seguir es ¿a qué se refiere el crecimiento espiritual? Porque puede haber todo tipo de ideas por ahí de lo que significa crecer espiritualmente, de lo que significa crecer en el Señor, ¿verdad? Uno se encuentra con todo tipo de cosas, ¿verdad? Dependiendo de la iglesia, dependiendo de la denominación, no faltará alguna denominación, alguna iglesia por ahí que diga que hasta que usted no hable en lengua, usted no ha crecido espiritualmente. Podemos encontrarnos con ese tipo de cosas, ¿verdad? O que hasta que usted no haya prosperado, usted no ha madurado, no haya prosperado económicamente, ¿verdad? Usted no ha crecido espiritualmente. Entonces, uno puede encontrarse con todo tipo de ideas en cuanto al crecimiento. Y hay que tener cuidado, ¿ok?
que hay peligros en estos temas, ¿verdad? Yo creo que hay, siempre que mantenemos a Cristo en el centro de las cosas, estamos cuidándonos de muchos peligros que nos acechan en cuanto a enseñanzas. Siempre que Cristo está ahí en el centro, es difícil que uno se equivoque. Y yo diría que el crecimiento espiritual puede definirse de manera sencilla, de manera simple, como irse pareciendo cada vez más a Jesús. Mira, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer, si tu vida se parece a Jesús, si tú te pareces a Jesús en la manera en que vive y te vas pareciendo cada día más, tú puedes estar seguro que tú estás creciendo espiritualmente. De ahí a que eso se haga una realidad, yo sé que hay cierto trecho, pero podemos definirlo de esa manera. Y dice, precisamente, este es el propósito de esta exhortación. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y usted dirá, ¿y cómo puede uno crecer en salvación? Porque usted o es salvo o no es salvo, ¿sí o no? Pero hay que tomar en cuenta, y esto solamente lo digo como una aclaración, que cuando la Biblia usa la palabra salvación, no está solamente refiriéndose a ser salvos en el sentido de ser librados de la condenación eterna, en cuanto a ser librados del infierno. No, salvación, y cuando usted lee los salmos se da cuenta que salvación tiene un significado amplio, que cuando somos librados aún de un peligro terrenal, la Biblia habla de salvación. En los salmos se encuentra mucho este caso, que cuando hablamos de crecimiento, de santificación, también tiene que ver con el proceso de la salvación, y que cuando hablamos de lo que va a pasar en aquel día, de eso que Dios tiene reservado para sus hijos, de ese rescate final, de ese ser librado de este cuerpo de muerte y de este cuerpo de pecado, también habla de la salvación que está por venir. Así que salvación tiene una gama de significados, todos están relacionados, pero hay que tomar eso en cuenta. Así que no hay que sorprenderse de que aquí nos hable de un crecimiento para salvación. Y hay dos condiciones, entrando en materia de una vez, hay dos condiciones que pone, por lo menos en estos versículos del 1 al 3, hay dos condiciones que pone, tres si se quiere, porque voy a entrar en un tercer punto de manera obligatoria. Hay dos condiciones para que se produzca este crecimiento. Primero nos habla de desechar ciertas cosas y luego nos habla de desear otra. Así que hay un contraste bien marcado cuando se trata de crecimiento espiritual entre desechar ciertas cosas y buscar, si se quiere, desear, anhelar, inclinarse hacia otras cosas. Pero antes de entrar en el desechar y en el desear, tomemos la manera en que comienza el versículo 1. Si usted está en la Reina Valera, dice, desechando pues, pero a mí me parece que la traducción de las Américas le hace mucho más justicia a este texto, porque dice, por tanto, y ya ustedes saben, tienen muchos años oyéndolo, que siempre que uno en un pasaje encuentra esta frase, por tanto, por lo tanto, en consecuencia, está haciendo referencia al pasaje que está inmediatamente antes. Entonces, obligatoriamente, aunque uno esté en el versículo del 1 al 3, tiene que retroceder un poquito a ver a qué se está refiriendo cuando dice por tanto, en consecuencia. Y si usted va al capítulo 1, versículos 22 en adelante, lo voy a leer completo para que tengamos el contexto completo. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Aquí está el llamado al amor fraternal, ¿verdad? Versículo 23, que es la parte más central aquí. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y ahí entra en una cita de Isaías, hablando de la palabra que permanece para siempre y de cómo la vida humana se deshace como la flor de la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la parte aquí, cuando en el versículo 1 dice por lo tanto, ¿qué? Pues habéis nacido de nuevo. Entonces, podríamos decir que esta es la primera condición que tiene que darse para que haya un crecimiento espiritual. ¿Cuál es? Que tienes que haber nacido espiritualmente. No se trata de que te hayas metido a una religión, no se trata de que hayas comenzado a asistir a una iglesia, se trata de que hayas nacido de nuevo por el Espíritu Santo, habiendo entregado tu vida al Señor Jesucristo, habiéndole confesado como Salvador tuyo y como dueño, como Señor de tu vida. Eso tiene que darse como un primer requisito. Y lamentablemente una persona puede pasarse años y años en una iglesia y llegarse a creer que por eso es cristiano y no ha nacido de nuevo. Y esto lo digo con temor y humildad, porque yo soy de los que cada cierto tiempo, cuando se examina a sí mismo, le dice: Señor, si yo no te he conocido, no me dejes así. Si yo me he estado engañando todos estos años, no permita que esa situación se prolongue indefinidamente. Házmelo ver. Házmelo ver. Ten misericordia de mí. No estoy diciendo que todos comencemos ahora a decir: ay, yo no soy cristiano. Yo no soy... No. Estoy diciendo de tener ese tipo de actitud humilde delante de Dios y de saber que todos somos propensos al error y que Dios es el único que nos puede sacar del error si es que acaso hemos estado en él durante mucho tiempo. Pues esa es la primera condición para un crecimiento espiritual. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, no tiene sentido lo que sigue diciendo a continuación. Dice: por tanto, ¿verdad? Por tanto, refiriéndose al nuevo nacimiento, desechando. Y luego de decir desechando, pasa a una lista de cosas. Pero nosotros sabemos que esa lista no es exhaustiva. Sabemos que esa lista puede ser mucho más larga. Dice: desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Y cuando se trata de desechar, está hablando aquí de poner a un lado. Es un verbo usado con frecuencia en el Nuevo Testamento. Poner a un lado, dejar de lado, sacarse de encima, arrojar fuera, sacarse de encima como se quita una ropa. Y hay otros versículos que son hasta más claros aún que este. Pero sabemos que esa lista no es exhaustiva. Sabemos que esta lista puede llenar páginas de todas las cosas que en diferentes partes del Nuevo Testamento Dios, a través de su palabra, nos dice de innumerables cosas que deberían echarse fuera, que deben ponerse a un lado si es que uno quiere vivir la vida cristiana, si es que uno quiere hacer la voluntad de Dios. Pero aquí cita esas. Dice: desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Y yo no voy a entrar en detalle en cada una de esas. Solamente decir que el crecimiento espiritual, el crecimiento cristiano, el crecimiento en el caminar con el Señor Jesucristo implica, requiere echar a un lado ciertas cosas. Y esas cosas es tan curioso
que hay cosas que, como las que cita aquí, abiertamente son malas. Tú deberías desecharla sin pensarlo dos veces. Pero la cosa se pone más compleja de ahí, porque las cosas que hay que desechar muchas veces cambian con la persona de la cual se trata. Hay algo que para mí puede ser muy espiritual, muy edificante, y que para usted puede ser tropiezo. Hay cosas que no son malas en sí mismas, a eso es que me refiero. ¿Están de acuerdo conmigo que hay cosas que no son malas en sí mismas, pero que el uso que uno hace de ellas puede convertirlas en muy buenas o en muy malas para nosotros? Y eso sucede con la vida cristiana. Es malo ser enfocado en la familia, darle importancia a la familia. ¿Quién creó la familia? Dios. Es una institución creada por Dios. Es malo entonces dedicar las energías de uno, dedicar los recursos de uno a cuidar de su familia. No, no es malo. Al menos no en sí mismo. Pero si tu familia es tu Dios, entonces tu familia verdaderamente se ha convertido en un tropiezo significativo para caminar con Cristo. Solamente por poner un ejemplo de algo bueno que puede convertirse en muy malo, ¿verdad? El matrimonio. Sí, 1, 2. Mejor ahí. O igual. No se salen todavía. Sí, hombre. Bien. Algunos pasajes donde usa este mismo verbo desechar, para que nos ayude a entender más el sentido del verbo. Romanos 13, 12. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Mira qué interesante, en este pasaje están las dos cosas. Lo que hay que desechar y de lo que hay que adueñarse. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado, aquí lo traduce ligeramente diferente, pero es el mismo verbo en el original, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se dan cuenta que casi siempre la Biblia cuando nos dice que dejemos algo, al mismo tiempo nos está diciendo, pero abraza aquello? No se trata sencillamente de dejar algo, se trata de abrazar el opuesto. Santiago 1:21, por lo cual
desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Mira que en Santiago 1:21 está prácticamente la misma idea aquí. Desecha una cosa, recibe otra. Y aquí dice, recibid con humildad la palabra implantada, o sea, la palabra establecida, la palabra que ya ha sido predicada, la que ya ustedes conocen, recíbanla, aduéñense de ella, vivan por ella, pasen tiempo en ella, deséenla, como también dice en el pasaje que estamos viendo hoy. Primero desechar y luego desear. Un término negativo primero, luego un término positivo. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, y la Reina Valera traduce la leche espiritual no adulterada, no contaminada. Aquí la idea de desear es anhelar en gran manera, anhelar profundamente, anhelar con mucha fuerza. Y es un anhelo que procede del interior, no es algo que nos viene de fuera, es algo que procede desde dentro mismo. Y habiendo nacido de nuevo, se entiende que es un deseo que ya encontramos presente en nosotros. Es una inclinación que o está presente en alguien o no lo está. Podría ser muy fuerte en momentos determinados de nuestra vida y podría ser muy débil. Y esto es importante aquí, esta distinción. Quiero que presten atención porque vamos a hablar un poquito de eso en la conclusión. Es un deseo que está presente, es un hecho, está ahí porque Dios lo puso. Pero puede llegar a ser muy fuerte en determinado momento y puede llegar a ser muy débil en otros. Puede llegar a ser tan débil al punto que lleguemos a dudar de si realmente está ahí. El Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo, habiendo escuchado la palabra verdadera del Evangelio. Creíste en ella de corazón. Creíste que Jesús murió por tus pecados. Confesaste y te convenciste de que Él es Señor, de que Él es dueño de todas las cosas y de tu vida. Y algo sobrenatural pasó en ese momento. Naciste de nuevo. Naciste espiritualmente, naciste en la familia de Dios. Y este nuevo nacimiento implanta este deseo en nosotros por la palabra del Señor, por su presencia, por todo lo que Él es para nosotros. Y quiero también leer algunos pasajes donde se usa este mismo verbo que se traduce aquí como desead, desead como niños recién nacidos. Dice Romanos 1:11, porque anhelo, mismo verbo aquí, porque anhelo veros o verlos a ustedes para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, porque anhelo veros. ¿Has anhelado tú en determinados momentos de tu vida encontrarte con alguien, ver a alguien, pasar tiempo con alguien de manera intensa? Bueno, pues es un ejemplo terrenal de lo que debería ser nuestro deseo espiritual por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:2. Pues en verdad, en esta morada, en este cuerpo, entiéndase, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Usa aquí el verbo para el anhelo que hay y que debe haber en cada creyente de recibir ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo indestructible que el Señor ha preparado para el día de la resurrección para cada uno de sus hijos. Ese anhelo que tú tienes de ser librado de este cuerpo de enfermedad, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de miseria, es el anhelo que también debe haber durante los días de nuestra vida por la palabra de Dios. Filipenses 2, 25 al 26.
Pero creí necesario, está hablando el apóstol Pablo, Filipenses 2, 25 al 26, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, versículo 26 es donde está el verbo, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Él os añoraba. Otra traducción del mismo verbo, añorar. Vamos a decir que tú tienes 3, 4, 5 días que por circunstancias no has podido leer la Biblia. Y a ti te hace falta. Tú lo añoras, tú lo extrañas. Tú quieres volver a tener la oportunidad de pasar tiempo en ella. Hermano, yo lo digo con mucha humildad esto, porque esto me habla directamente a mí. Esto me enfrenta directamente a mí. Pero ese es el verbo, es añorar, es desear, es extrañar, es deseo de estar ahí. Primera de Tesalonicenses 3 al 6, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Mismo verbo. Segunda de Timoteo, por último, segunda de Timoteo 1, 3 al 4. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Mismo verbo, desear. Este es el tipo de anhelo, el que se describe en estos pasajes. Es el tipo de deseo intenso, fuerte, que debe necesariamente existir en nosotros hacia la palabra verdadera de Dios, hacia la palabra verdadera de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, y ya voy, de verdad, me he propuesto no predicar más allá de lo que Dios me ha dado, ni extender artificialmente el mensaje. Y rápidamente me meto aquí en la conclusión. Pero una conclusión que para mí tiene mucha importancia porque yo lucho con eso desde siempre. Desde el primer día que el Señor me convenció de que Él es Salvador y Señor, desde ese primer día hasta el día de hoy yo lucho con esto, hermanos. Y si acaso alguno de ustedes lucha con eso, quizás no siempre, pero a veces, quizás les sea de provecho lo que voy a decir. Hermanos, ¿qué hace uno ante la ausencia de deseos? Porque cosa extraña, cosa extraña en este pasaje. Nos está exhortando, en otras palabras, nos está ordenando que deseemos la palabra ahora. ¿No les resulta a ustedes un poco contradictorio, por lo menos en cuanto al uso normal de la palabra deseo? En cuanto al uso normal de la palabra deseo, ¿no les parece a ustedes un poco contradictorio que a alguien se le ordene desear algo? ¿Sí o no? Vamos a ver. No, porque yo no quiero ir para la capital este fin de semana. Pero tú tienes que desearlo. Pero ¿cómo lo voy a desear si es que no quiero ir para allá? Así que pienso yo que este deseo no puede ser meramente un sentimiento del que está hablando aquí. Porque, y eso lo vamos a ver casi en un momentico, si de sentimientos se trata, nosotros estamos hechos un buen lío con los sentimientos. Nosotros con frecuencia deseamos lo que no es bueno para nosotros y con frecuencia carecemos de deseo para lo que es excelente para nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Échese un vistazo sincero a sí mismo y dígame si no es verdad. Hay dos posibilidades aquí, ante la carencia de deseo. Hay dos posibilidades. O bien se trata de un no creyente
que no tiene absolutamente ningún deseo por las cosas de Dios, que más bien tiene una actitud autocomplaciente hacia sí mismo, yo estoy bien, yo no tengo de qué arrepentirme, yo he vivido mi vida correctamente, no hay nada que mejorar, Dios sabe que yo soy bueno, ¿verdad? Qué sé yo, póngale la palabra que usted quiera, no, ahora mismo no, yo sé que se puede expresar de una mejor manera, pero en el caso de un no creyente la solución es fácil. Digo, fácil no, sencilla. No es fácil porque es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Nosotros no podemos producir salvación en nadie. En el caso de un no creyente, la solución es sencillamente ven a Cristo. Ven a Cristo. Y Él te hará nacer de nuevo y te dará nuevos deseos. Él te dará nuevos deseos. Porque con el nuevo nacimiento vienen nuevos deseos. Lo que antes carecía de importancia para nosotros, lo que antes era un libro más, de pronto se convierte en algo fundamental, en algo de suma importancia. Entonces está el caso de un no creyente, para quien la solución a su ausencia de deseos por Dios y su palabra está en convertirse a Cristo. Eso es esencial, eso es fundamental. Sin eso no podemos hablar de crecimiento, no podemos hablar de buenos deseos, no podemos hablar de nada espiritual si la persona no ha nacido espiritualmente. Pero más complejo es el caso de un cristiano, de alguien que dice, oye, pero es que de verdad, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo de verdad creo que Él es el Señor, yo creo que Él es el dueño de todas las cosas. Pero me encuentro con este problema de que mis deseos por Él, por su presencia, mis deseos por su compañía, mis deseos por su palabra, mis deseos por los asuntos de Él son débiles. Y muchas veces hasta dudo, ¿qué está pasando conmigo? Como digo, algunos de ustedes quizás no han tenido esas luchas, pero para los que la han tenido saben de qué yo estoy hablando. Esto produce una especie de malestar dentro de nosotros porque sabemos que las cosas no andan como deberían andar. Sabemos que nuestros deseos deberían estar apuntando en otra dirección. ¿Qué podemos decir entonces en este caso, de cristianos que luchan, que batallan con esta ausencia de deseo o estos deseos muy débiles, estos deseos apagados por Cristo y su palabra? Así que ya creo que lo primero lo dije, es imposible crear deseos. Esto es un deseo que ya debe estar ahí, debe haber sido implantado por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Pero como decía al principio, es un deseo que puede ser muy fuerte en algún momento de nuestra vida o puede ser muy débil. El mismo pasaje yo creo que nos habla bastante de esto, porque nos dice, antes de decirnos que deseemos intensamente la palabra, nos dice que nos alejemos de ciertas cosas. Y es la verdad, hermanos, que en la medida en que uno cede ante las inclinaciones de la carne, en la medida en que uno cede ante las inclinaciones de esa parte de ti que todavía no quiere a Dios, porque de esa parte vamos a ser librados en la resurrección, pero hay algo dentro de ti que todavía le dice no a Dios. Y en la medida en que uno permite que esa parte de uno gobierne su vida, en esa misma medida nuestros deseos por Dios y su palabra se van a ver debilitados. Así que no es casualidad que aquí, antes de decir desead intensamente la palabra, dice desechando esto y aquello. Posiblemente yo tenga cosas en mi vida que tengo que desechar antes de ver mis deseos por Dios aumentados e intensificados. Hay que desechar todo aquello que nos aleja de Dios y su palabra. Recordé una frase, una expresión que de verdad no sé quién la dijo, no sé dónde lo leí,
Y hace muchos años que lo leí, pero de alguna manera se me quedó en la memoria y me vino hace un rato mientras estaba ahí dándole los toques finales a estas palabras. Que una madre cristiana le dio un consejo a su hijo, o un padre, de verdad no me acuerdo si fue una madre o un padre, pero no importa, el sentido es el mismo. El niño que se convierte o el jovencito y la mamá o el papá le dicen, hijo, con una Biblia en la mano, ¿verdad? Con una Biblia en la mano. Hijo, este libro te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Y es verdad, funciona así. No se puede amar, no se puede desear, no se puede anhelar lo que no se conoce. Y eso fue creo que fue un teólogo, Santo Tomás de Aquino, o no me acuerdo. Pero dijo que se ama o se disfruta aquello que se conoce. Y podemos sacar algunas inferencias de ahí. A mayor conocimiento de Dios, podemos esperar deseos más intensos de Él, ¿sí o no? Lo contrario también es cierto. Mientras más me alejo, más se debilitan mis deseos de Él. Es como un círculo. Es como un círculo y esto yo creo que tiene base bíblica y también lo he comprobado en mi experiencia. Podemos ponerlo de la siguiente manera. Mientras más le busco, más deseos tengo de estar con Él. Y mientras más deseos tengo de estar con Él, más le busco. ¿Sí o no? Es algo encadenado, es un círculo. Mientras más le busco, más fuertes deseos tengo de estar con Él. Pero mientras más fuertes son mis deseos de estar con Él, más le busco. Lo contrario también es cierto. Mientras menos le busco, más débiles se vuelven mis deseos hacia Él y su palabra. Y mientras más débiles son mis deseos, menos le busco. Así que entramos en una espiral peligrosa cuando esto sucede. Porque no sabemos qué tan lejos puede arrastrarnos el pecado. Nosotros no sabemos de lo que somos capaces, hermanos. Saben que nosotros oímos las noticias de las cosas que suceden en el mundo y de las cosas que la humanidad está haciendo y nos sorprendemos. Y yo te digo a ti que tú y yo somos capaces de hacer exactamente lo mismo si recorremos el camino suficiente para llegar ahí, en dirección contraria a Dios. Perfectamente capaces. Y esto nos da humildad también a la hora de evaluar los pecados de otros. Nos ayuda a perdonar también, hermanos, y a tolerar y a soportar. Pero aún estemos transitando un camino peligroso y desalentador como este que he descrito, no hay que tirar la toalla, no hay que desanimarse al extremo. Algo importante a tomar en cuenta, mis hermanos, y que a mí en lo particular me ha ayudado, y por eso ustedes ven que yo ya doy pena con el asunto de citar a C.S. Lewis, pero es que yo no lo puedo evitar, porque es que ha sido de tanta ayuda para mí. Ha sido un autor que Dios ha usado de una manera tan puntual al punto de que yo leo sus libros y yo digo, pero esto lo escribieron para mí, esto es increíble. Dios sabía que yo en algún punto de mi vida iba a necesitar esas palabras. Hay algo importante, una conclusión importante que yo he sacado de uno de sus libros. Se titula Mero Cristianismo. Se lo recomiendo a ojos cerrados, de verdad. Un libro en que él extrae todas las doctrinas que son comunes a todos los cristianos. Él dice, me voy a olvidar de denominaciones y voy a exponer lo que yo entiendo que ha sido el cristianismo desde el principio hasta el fin. No he incluido nada en el libro que sea rechazado por una denominación o algo que solamente sea aceptado por tal o cual denominación. Dice, me voy a limitar a lo que es común al cristianismo, por eso dice mero cristianismo, o sea, cristianismo esencial. Y una conclusión que yo he sacado de algunos capítulos de ese libro es, hermanos, y yo creo que para mí esto es imprescindible para poder seguir adelante.
Los sentimientos no definen nuestra realidad. Nuestras decisiones definen nuestra realidad. Viene muy útil esa conclusión para la época que nos ha tocado vivir, ¿sí o no? Según la doctrina imperante ahora en la sociedad, según la ideología que está dirigiendo al mundo ahora, ¿qué es lo que define la realidad? ¿Son los sentimientos, sí o no? Ok, una palabra que se ha manoseado mucho. ¿Qué es una mujer? Depende de quién lo esté contestando esa pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Si nosotros lo vamos a contestar en base a la Biblia, la respuesta sería una. Pero si lo vamos a contestar en base a la ideología que impera en el mundo ahora, ¿quién es una mujer? Que se sienta mujer. Si Ángel se siente mujer, discúlpame, ¿no? Él es mujer y por mañana él puede decidir que se siente hombre y ya es hombre de nuevo. Ay, qué bueno, que no se quedó siendo mujer, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viviendo en la época en que los sentimientos definen, según dicen ellos, porque llegará el día en que todos compareceremos delante de Dios y ahí la realidad va a ser la realidad. Los sentimientos no definen nuestra realidad, sino nuestras decisiones y las verdades que hemos creído. Por eso me fascina cómo C.S. Lewis lo pone, cuando él habla de aquellos cristianos que se sienten que no tienen deseos, que no tienen anhelos, que se sienten como que no aman a Dios lo suficiente. Y él dice, si alguien me dijera, si alguien me preguntara, dice él, ¿qué debo hacer si siento que no amo a Dios? Siento, la palabra clave ahí es siento. Él no está diciendo que no ama a Dios, él dice, siento que no amo a Dios. ¿Qué debo hacer? C.S. Lewis le dice, no, eso no tiene nada que ver, vive como si lo amaras, punto. Porque las decisiones, la manera en que tú vives, es lo que verdaderamente es determinante, no la manera en que tú te sientes. Si me permiten decirlo de alguna manera, de sentimientos está lleno el camino al infierno. Y esto es importante para nosotros, porque yo sé, hermanos, que aunque esos ejemplos que yo pongo en la dirección en que el mundo va, se oyen muy radicales, se oyen muy extremos, pero nosotros somos culpables de querer vivir por sentimiento y de pretender tomar decisiones en base a cómo nos sentimos o no nos sentimos en un momento determinado. Eso es para nosotros. Recordemos siempre, hermanos, que el amor, el de Dios, el amor de Dios para nosotros, no se limita a buenos sentimientos, sino que pasó de una manera radical a los hechos. Y eso es para nosotros ejemplo suficiente. Cuando Dios dice que amó al mundo, no dice porque Dios siempre ha tenido buenos sentimientos hacia la humanidad, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Los hechos definen la realidad, no los sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos, pero en ningún momento deben determinar lo que nuestra vida es en concreto. Así que yo creo que cuando este pasaje de Primera de Pedro habla de desear como niños recién nacidos, está hablando acerca de mucho más que un sentimiento. Está hablando mucho, en gran manera, de una convicción. De una convicción, de un convencimiento de que hay algo que es bueno para nosotros y que me hace bien pasar tiempo en eso y de que me hace bien conocerlo. C.S. Lewis decía que uno podía estar más seguro de la espiritualidad de sus actos cuando se hacían en contra de nuestros deseos que cuando se hacían cuando nos sentíamos bien. Dice, mira,
tú puedes hacer una buena obra y quizás tú la estás haciendo porque en ese momento tú te sientes tan bien, tú te sientes tan a gusto, hay un bienestar en tu vida que tú te sientes como que, caramba, yo quisiera hacer algo bueno con los demás. Dice, una buena obra puede deberse incluso a una buena digestión. Pero cuando tus deseos son contrarios, pero cuando tus deseos son adversos, y a pesar de tus deseos, tú caminas con Cristo, y tú buscas hacer lo que es la voluntad de Dios, y tú buscas nutrirte de la palabra de Dios, y tú buscas estar con Dios el tiempo suficiente, entonces, a pesar de tus deseos, es casi seguro que es algo que el Espíritu está dirigiendo, porque aún tu cuerpo no lo puede detener, aún el sentimiento positivo o negativo que tú tienes no lo puede detener. Así que el deseo cuando se trata de las cosas espirituales son mucho más que un sentimiento, son un hecho, son algo sólido. Y así podemos decir y repetir y repasar cada día este pasaje y otros que son afines. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hermanos, es mi deseo para ustedes y es el deseo para mí de que este deseo pase de ser un mero sentimiento a ser un fundamento sólido en la vida diaria y en la vida práctica de todos nosotros. Permítanme así un poco brusco pasar al tiempo de la cena. Les pido disculpas porque hoy cuando llegué y veo los elementos aquí delante, hice, ay, ¿verdad? Que tenemos la Santa Cena porque el domingo pasado, dado que teníamos un grupo, yo no estaba aquí tampoco, pero había un grupo grande de la iglesia que estaba afuera, nuestros jóvenes estaban de campamento y por eso decidimos dejar la cena para hoy. Entonces yo me olvidé de eso y me tomó de sorpresa, así que no pude preguntarle a ninguno de ustedes si podía ayudarme aquí con la distribución de los elementos. Quisiera por favor, si hay dos de ustedes que pueden ayudarme a distribuir el pan y el jugo de uvas. Dos de ustedes, pueden ser caballeros, pueden ser damas, puede ser una mezcla de ambos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.